Buenos días. Después de una semana de vacaciones, retomamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real, refiriéndonos a la segunda semana de octubre de 1936. Hoy es, por tanto, 10 de octubre de 1936 y en el frente central se ha retomado la ofensiva franquista sobre Madrid. Ya podemos comentar que las fuerzas sublevadas se pueden denominar franquistas desde el nombramiento de Franco como generalísimo y jefe del Estado sublevado las últimas 2 semanas. Las principales fuerzas han formado la séptima división del ahora llamado Ejército Nacional, incluido dentro del Ejército del Centro, que es el que antes se denominaba Ejército de África. Esta séptima división la dirige el general Varela y cuenta con 14.000 soldados y 18 baterías de artillería. Se mantiene dividido en 4 columnas, las de Castejón y Asensio Cabanillas, que parten desde la localidad toledana de Maqueda, y las de Barrón y Monasterio, que parten de Toledo capital, donde han sido desviadas para liberar a finales de septiembre el Alcázar de Toledo. Sin embargo, los principales avances tienen lugar por parte de las fuerzas de Valdés Cabanellas, que no pertenece al Ejército del Centro, sino al Ejército del Norte, que avanza en coordinación con las fuerzas de Varela en la provincia de Ávila. Digamos que Valdés Cabanillas avanza por Ávila dirección El Escorial y Varela avanza desde la provincia de Toledo dirección Madrid Sur. Las fuerzas de Valdés Cabanillas, es decir, del ejército pertenecientes al Ejército del Norte, llegan a Navalperal de Pinares el 8 de octubre y a las localidades de Cebreros y El Tiemblo el día 10. Por lo tanto, son los avances más importantes esta semana en el sector central, que se dirigen hacia la localidad madrileña del Escorial. Sin embargo, todavía no han llegado a la provincia de Madrid por ese lado, y hacia la provincia de Toledo por el sur para enlazar con las fuerzas de Varela. Estas tropas, las de Varela, tienen también más avances por parte de las 2 columnas que avanzan desde Maqueda que las que avanzan desde Toledo. Las de Toledo, que dirigen Barrón y Monasterio, apenas han salido de los límites de esta capital. Castejón, en cambio, es el primero en entrar en Madrid por el sur, después de recorrer la ruta de Escalona. El día 8 de octubre toma la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, sin que pueda servir de nada la contraofensiva republicana que realiza este mismo día, pero no en el sector de Castejón, sino en el sector abulense de Pelayos de la Presa. Asensio llega a la localidad de Santa Cruz de Retamar el 6 de octubre y, como dije, Barrón y Monasterio apenas se han movido de los límites de Toledo capital. Es decir, esta semana lo más importante es que, después de la pausa estratégica y política por el tema del nombramiento de Franco y la liberación del Alcázar, el ejército sublevado franquista continúa su avance hacia Madrid, progresando más en la provincia de Ávila, pero llegando ya al territorio madrileño en San Martín de Valdeiglesias. También hay que señalar en este sector central la reanudación de la ofensiva franquista sobre la provincia de Guadalajara. Concretamente, la localidad de Sigüenza es atacada por las fuerzas de García Escámez el día 8 de octubre. Ahora pasamos al frente norte, que también está muy activo esta semana, en lo militar, pero también en lo político. En lo militar, el frente vasco se da por paralizado el día 4 de octubre, cuando los sublevados cruzan la línea fronteriza con Vizcaya por la costa, tomando la localidad de Ondarroa, que es la única localidad vizcaína que cae en manos de los sublevados, de los franquistas,
en el año 1936. De hecho, los republicanos aún mantendrán durante el otoño e invierno las localidades guipuzcoanas de Eibar y Elgueta, en el centro de Guipúzcoa, pero justo en el límite quiero decir, en el oeste de Guipúzcoa, pero en la zona central de la línea fronteriza entre Vizcaya y Guipúzcoa. Digamos que la provincia de Guipúzcoa permanece casi completamente en manos sublevadas, excepto Eibar y Elgueta, y Vizcaya completamente en manos republicanas, excepto la localidad de Ondarroa. Álava ya vimos que, salvo algunas localidades fronterizas, se sublevó el 19 de julio y por lo tanto desde el primer día su territorio estuvo en manos de los sublevados. Sin embargo, más importante es la constitución del primer gobierno vasco autónomo de la historia. Ya había entrado Manuel de Irujo, miembro del Partido Nacionalista Vasco y diputado por Guipúzcoa, como ministro en el gobierno republicano de Largo Caballero el 25 de septiembre. El 1 de octubre, lo que quedaba de las Cortes Republicanas, se aprobaron el estatuto y el 7, los concejales que habían podido reunirse en la histórica Casa de Juntas de Gernika nombraron a José Antonio de Aguirre primer lehendakari, es decir, presidente del primer gobierno vasco. Es un gobierno de coalición entre nacionalistas, izquierda obrera y centro liberal republicano. Los anarquistas quedan fuera del gobierno por veto expreso del Partido Nacionalista Vasco. No es como en Cataluña, donde el nacionalismo, que es predominantemente de izquierdas, acepta y colabora con el anarquismo catalán, que hay que tener en cuenta que es mucho más poderoso que el anarquismo vasco. Aquí domina más el socialismo y se nota en la composición del gobierno. Cinco de los consejeros, incluido el propio Lehendakari, que es también consejero de defensa, son nacionalistas. 4 del PNV, concretamente el propio Aguirre, Telesforo Monzón, Eliodoro de la Torre y Luis María Leizaola, que luego sería Lehendakari en el exilio. El quinto miembro nacionalista no pertenece al PNV, sino al partido izquierdista muy minoritario Acción Nacionalista Vasca, que es Gonzalo Nardiz. Luego hay otros 4 consejeros de las izquierdas, que son 3 socialistas y un comunista, y 2 republicanos, uno de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana. Eso sí, este gobierno autonómico quedará reducido, como hemos visto, a la provincia de Vizcaya, y debido a su aislamiento territorial con respecto al territorio republicano, me refiero al territorio del gobierno de Madrid, pues desarrollará sus competencias autonómicas mucho más de lo previsto, llegando pues a reclutar, organizar y dirigir sus propias tropas, lo cual provoca conflictos con las fuerzas armadas republicanas que justo ahora están creando el Ejército Popular. En cuanto a Asturias, los acontecimientos son básicamente militares. El día 4, ya a finales de septiembre, el 29, llegaron tropas del Ejército de África al frente asturiano, ya que se necesitaba la liberación del Alcázar. Anima a las fuerzas franquistas a liberar también Oviedo, que permanece bajo asedio republicano desde el 19 de julio. De manera que a finales de septiembre y a primeros de octubre llegan al frente asturiano una bandera de la Legión y 3 tabores de regulares bajo el mando del comandante Jacobo López. Esto les permite avanzar desde la localidad de Grado, que fue ya ocupada la semana pasada, hasta las afueras de Oviedo, llegando a los barrios de Lillo y Largañosa. Mientras el ejército franquista avanza hacia Oviedo, el ejército republicano en Asturias, las fuerzas republicanas, ya que aún no se ha constituido un ejército regular, hacen un último intento por tomar la capital antes de la llegada de estas tropas, de manera que hay 2 ofensivas simultáneas, la exterior, que es la que el avance franquista de Grado hacia Oviedo, y el republicano, que es el asalto de las fuerzas asediantes sobre las tropas del coronel Aranda,
que empieza también entre el 4 de octubre y el 5. En total, 7.500 hombres atacan Oviedo desde 4 puntos. Por el oeste, Largañosa, que es donde van a acabar llegando las fuerzas de socorro. Desde el nordeste, Cadellada. Desde el sudeste, San Esteban de las Cruces. Y desde el suroeste, La Manjoya. Estas fuerzas atacan en conjunto entre el 4 y el 5 de octubre, pero a fecha de hoy, día 10, la batalla no se ha resuelto. Digamos que los sublevados están muy cerca, pero todavía no han llegado a las afueras de Oviedo. Y los republicanos atacan, pero todavía no consiguen penetrar en el núcleo exterior de la ciudad. Se combate con dureza, pero todavía no hay importantes cambios territoriales. En el frente de Aragón hay también acontecimientos esta semana, pero de escasa entidad, tanto política como militar. Empezamos por la provincia de Zaragoza. El 4 de octubre, tropas franquistas bajo el mando del teniente coronel Urrutia salen de Zaragoza en dirección a la sierra de Alcubierre, concretamente Leciñena es su objetivo. Pero las tropas republicanas las rechazan el día 8 frente a Farlete. En el frente de Huesca tenemos acontecimientos políticos, más bien en la provincia, porque en lo que ahora es ya retaguardia republicana en la localidad de Bujaraloz, el 6 de octubre la CNT constituye el Consejo de Aragón, que es una especie de órgano autónomo que dirigirá los territorios liberados en Aragón por las milicias anarquistas principalmente catalanas, pero también aragonesas. De hecho, Joaquín Ascaso, aragonés, que es primo de los hermanos Francisco y Domingo Ascaso, uno de ellos combate con las columnas y otro murió en el asalto al cuartel de las Atarazanas, será el primer presidente del Consejo de Aragón, que al cabo de 10 días será trasladado a Fraga, pero no tendrá, me refiero a la localidad ostense de Fraga, pero no tendrá validez legal hasta diciembre, cuando lo reconoce el gobierno de la República. Y entonces tendrá una tercera capital ya en Zaragoza, que es Caspe. Fuera del territorio peninsular tenemos también novedades con respecto a Guinea. Concretamente, es en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde las fuerzas franquistas envían por fin refuerzos hacia la colonia sublevada, la isla de Fernando Po. Ya llegó la semana pasada un buque procedente de Barcelona para ayudar a los republicanos, y ahora sale de Canarias otro barco, el Ciudad de Mahón, para ayudar a los franquistas. Lo manda el teniente de navío Fernando Balón, y sale el día 4 de octubre y transporta a 600 hombres, concretamente 200 soldados de Canarias, 200 tiradores de Ifni, que son saharauis reclutados son marroquíes de la zona de Ifni, que es vecina de Sidi Ifni, que es el extremo sur de Marruecos, lindante con el Sáhara español. Decimos 200 soldados españoles de Canarias, 200 soldados marroquíes de Ifni, que forman el tabor de tiradores de Ifni, y 200 voluntarios de Canarias. A fecha de hoy, este barco todavía no ha llegado a la colonia, así que veremos cuál será el resultado de esta nueva incursión en este frente tan olvidado de la guerra civil. Con respecto a la información internacional, tenemos el día 7 de octubre unas declaraciones del encargado de negocios soviético en el Reino Unido, ya que no tienen embajadora en este momento, que es Kagan, diciendo que la URSS se verá libre de sus compromisos de no intervención si Italia sigue ayudando a los franquistas. Con esto está dando a entender algo que pronto sabrá el mundo, que es la ayuda militar soviética a la República. En estos momentos ya han salido de Odessa 16 barcos con ayuda militar, concretamente 100 tanques y 100 aviones
con destino a Cartagena, para ayudar al nuevo Ejército Popular de la República. También van 500 militares que se ocuparán de tripular estos vehículos y de instruir a los españoles en su manejo. Sin embargo, como todavía no ha llegado a fecha de hoy, 10 de octubre, esta ayuda a España, hablaré con más extensión de ella en la próxima semana. Sí que llega el día 9 a Barcelona, llegan los primeros integrantes de las que serán las Brigadas Internacionales, aunque todavía no tienen ese nombre, ya que el ejército popular se va a ver integrado por brigadas y divisiones, pero a partir de la semana próxima. Es decir, todavía oficialmente no hay brigadas en el ejército español, ni nacionales ni mixtas, pero ya la ley lo reconoce y no tardarán en constituirse. Los primeros voluntarios extranjeros, por tanto, llegan por mar, aunque finalmente la mayoría acabará llegando por tierra. La primera llegada de fuerzas extranjeras a España serán 300 hombres que llegan en el mercante Ciudad de Barcelona a este puerto, precisamente, al de Barcelona, el día 9. Su destino posterior será Albacete, que es el centro de concentración de las futuras llamadas brigadas internacionales. Poco más tarde habrá otro envío hacia marítimo, Marsella hacia Alicante, por eso en algunos lugares aparece que Alicante es el primer lugar al que llegan las brigadas. En realidad no, pero sí fue de los primeros. Y en todo caso, la principal ruta posterior no será marítima, sino terrestre, vía París, Perpiñán y ya en territorio español Figueras. El castillo de Figueras o Figueres es el primer lugar de concentración de las luego llamadas brigadas internacionales procedentes de Francia antes de su traslado a Albacete. Por su parte, el mismo día 9 de octubre, el Comité de No Intervención celebra su quinta reunión, que no llega en nada sino a acusaciones mutuas de intervención por parte de soviéticos, italianos y portugueses. Así pues, concluye la segunda semana de octubre de 1936 con una inminente ayuda soviética a la República, unos avances cada vez más preocupantes para el gobierno republicano de los ahora franquistas contra Madrid y duros combates por la ciudad de Oviedo. Y, por supuesto, la formación del primer gobierno vasco. Hablaremos de ello con mayor extensión la próxima semana. Muchas gracias por escucharme y buenos días.